octubre de 1929. El régimen castrista se las quitó a sus legítimos dueños, entre ellos a José López Vilaboy, el padre de este hombre que hoy es, repetimos, primera plana del New York Times, un periódico que puede ser acusado de todo menos de anticastrista. Y en un artículo de hoy, ese periódico reconoce que el acuerdo que acaba de firmar la administración Obama con el gobierno de Raúl Castro podría enfrentar problemas legales y al parecer por eso los aviones de Cubana no pueden por el momento aterrizar en Estados Unidos. Esta noche recordaremos más de esas declaraciones hechas en primicia aquí en El Espejo por el heredero legítimo de Cubana de Aviación en una historia destapada por nuestro programa y que hoy es primera plana nacional en los Estados Unidos. Hablaremos en general también de hasta dónde es posible que funcione o no esta estrategia de la administración Obama de engordar al enemigo. ¿Qué dicen los precedentes, por ejemplo, de China y de Rusia? Y también veremos algunos pormenores de la sorda, pero ya no tan secreta guerra entre los servicios de inteligencia norteamericanos y la Casa Blanca. Bienvenidos al Espejo. Nos acompaña Andrés Alburquerque, analista político. Buenas noches. Y parte de la casa, y también Armando de Armas. Así que hoy estamos en familia, ¿no? Que es periodista y escritor. Determinismo geográfico de alguna manera, ¿no? Lo decimos nosotros aquí en El Espejo, traemos al invitado, una bobería de... Pero ahora salió en el New York Times, ¿no? Ahora sí vale. Claro, ¿no? Cuando dijo estos cubanos siempre están en lo mismo con su chisme, eso es mentira. Ahora ya pasó la prueba genética. ¿No? Ahora ya pasó el litmus test. Ni siquiera fue el Wall Street Journal, ¿no? Qué curioso. Y está bien el artículo, ¿no? Porque trata de buscar todas las partes. Para mí, la gran sorpresa ese día, que tú lo recuerdas, Andrés, creo que la sorpresa de todo es que no sabíamos, los cubanos no sabíamos que el aeropuerto y que la aerolínea... El aeropuerto primero se llamó Rancho Boyeros y después se llamó José Martí, antes de que Fidel Castro llegara al poder, eran privados. Y la aerolínea se llamaba Cubana de Aviación. Y si tú entras en internet, está toda la historia de los aviones que compraron esos cubanos, lo que costaron. O sea que cuando te interviene en una aerolínea, te están interviniendo, tú que trabajas en el turismo. Dinero y valores. Muchísimo dinero, ¿no? Vamos a ver parte de las declaraciones de esa noche antes de pedirle los comentarios a nuestros colaboradores. Cuando se hizo la adjudicación del aeropuerto, mi padre y otro grupo de empresarios la compraron y tuvieron las acciones, las dividieron según fue el dinero que ellos fueron poniendo. Ellos no dieron nada, ellos sencillamente la quitaron y punto. Ellos no dieron ningún tipo de pago a cambio de la aerolínea, ni del aeropuerto, ni de ningún tipo de propiedad que tuviera mi padre. Este caso, junto al caso de la Bacardí, que ha interpuesto una demanda por el tema de Habana Club, que originalmente hay gente que cree que Habana Club es un nombre que inventaron los castristas o la revolución, como rayo quieran llamarle, y no saben que era de una familia particular, que la familia Arrechavala, que luego aquí en el exilio tengo entendido que es que se la vende a Bacardí. ¿Tú crees que esto es un iceberg de que se podría convertir el nuevo restablecimiento de relaciones económicas, ya no diplomáticas, en un montón de juicios, de demanda, de pleitos? Mira, todos los gobiernos, no solamente este, nos guste o no, generalmente cuando el gobierno se entromete en los asuntos de la vida de los ciudadanos, crea todos estos galimatías y todo este problema. En este caso de esta administración particularmente lo ha manejado con los pies. Porque si decide dar unos pasos y una normalización por unos problemas geopolíticos, por lo que sea, yo supongo, nos viene de pensar que estos expertos que le pagamos con nuestros impuestos un salario sustancioso y más que decoroso, hayan puesto todas las variables. Y me inclino a pensar que, como siempre, el especialista que está en el buró vio todo esto y lo avisó. Pero los políticos no, al presidente no se le puede decir, como siempre, como todas las burocracias de este mundo. Es increíble que desde el 17 de diciembre, la estabilidad que teníamos, precaria pero existente, la perdimos con esta crisis migratoria nueva que es un Mariel de nuevo. El cuarto éxodo, como dice alguien que yo conozco. Entonces, ahora una guerra de marcas y de demandas, cuando yo estoy convencido que con un poquito de creatividad
el Ejecutivo y sus asesores pudieron haber manejado esto si se le daba la visión de un tentativo patriótico de Estados Unidos de mantener equilibrio en Cuba. Obama, en su fatuidad, se fue por la onda del legado. Yo hago lo que todos los tontos que pasaron antes, y entonces no creó un núcleo, the wagons, como se dice en inglés, no creó un núcleo de diligencia en torno a sí, y ahora poco a poco este es un país de leyes. Y por mucho poder que tú tengas y por mucho bolígrafo y celular que tú tengas, tú puedes llegar hasta un cierto punto. Y hay muchos intereses encontrados, pero además te encuentras unos cubanos que están ardidos porque no se contó con ellos y se van a valer de cualquier excusa para presentar obstáculos. Porque están todos los documentos. Por ejemplo, aquí tenemos el acta de constitución de Cubana de Aviación. Uno de los argumentos que se habla hoy en el New York Times es que los estados tienen derecho a hacer este tipo de intervenciones. Luego está el contraargumento de que, bueno, algún tipo de compensación en las leyes nacionales se supone que existe, ¿no? Estas son las acciones. Él tiene las acciones del aeropuerto de José Martí, ¿no? Entonces, hay un enredo también legal porque dice, estoy citando al propio New York Times, durante el año 1996, después del derribo de las avionetas de Hermanos al Rescate, el presidente demócrata Bill Clinton firma la ley Helms-Burton, y la ley Helms-Burton tiene un capítulo que dice que no pueden hacer negocios con propiedades confiscadas a norteamericanos, y dice que eso incluye a norteamericanos que no lo eran en el momento de la confiscación. Pero se enreda más todavía para que este acápite tenga fuerza legal, es a discreción del presidente. Entonces, aquí es un juego, mientras el presidente sea Obama, no hay problema, porque él no va a poner, hasta ahora no lo ha hecho ninguno, tampoco los republicanos, pero si mañana el presidente, y por qué no, es Marco Rubio, pues yo entonces esperaríamos, ¿no? No, que habría un problema legal. Habría un problema legal de grandes proporciones. Y en este sentido, yo creo que Cuba está siendo más comedida que Washington. Bueno, yo creo que vamos a ver, aquí hay una incoherencia no tanto de Cuba como del gobierno norteamericano presente. Es decir, el gobierno de Cuba es lo que es y punto, y nunca se ha ocultado para hacer valer su poder, que es lo que es en definitiva, no de derecho, pero sí de hecho. El problema es cuando tenemos un gobierno democrático que está actuando más que nada como cómplice de un gobierno decrépito, de una dictadura decrépita, y no solo es un problema económico, que ya es un problema de las propiedades, es un problema también de seguridad nacional, porque no hace una semana el director de los servicios de inteligencia norteamericanos, ante el Senado, en una comisión de asuntos militares, incluyó a Cuba como un peligro para la seguridad nacional junto a China, a Irán y a Rusia. Entre ISIS. Los 4 peligros más importantes. Tenemos las declaraciones, vamos a escucharlas. Moving to counterintelligence, the threat from foreign intelligence entities, both state and non-state, is persistent, complex, and evolving. Targeting a collection of U.S. political, military, economic, and technical information by foreign intelligence services continues unabated. Russia and China pose the greatest threat, followed by Iran and Cuba on a lesser scale. Esto es grave, ¿eh? Muy grave. Fíjate, dice, China y Rusia son los principales peligros. China y Rusia. Y Irán y Cuba son el segundo peligro que enfrenta una nación que se enfrenta al mundo entero y de todo eso. Pero además dice otra cosa, que este es un peligro persistente, una situación persistente, compleja y en evolución. O sea, no son peligros antiguos, son peligros... Mira, no hace un año completo tuvo un misil norteamericano en Cuba. Y tú hay que saber algo de asuntos militares, ¿sabes? Que lo único que hace falta es tenerlo un año para copiarle todo y mandárselo a los enemigos. Lo único que le faltaba la carga nuclear. Pero ¿cómo fue a parar ahí? Esa es la segunda cosa. Y la tercera es cómo después el Departamento de Estado dice que Cuba se portó responsablemente devolviendo el misil un año después.
Después que lo analizaron de punta a cabo, ¿no? Exacto. Después, mira, tenemos el caso del barco norcoreano con armas cubanas, misiles, aviones, piezas de misiles y aviones en Panamá. Pero en esos mismos días, posteriormente, tenemos un barco chino con armas cubanas en Colombia que estuvo retenido por meses allí. Sí. China, Corea del Norte, Cuba, Irán. Y lo peligroso es que casi toda la, inclusive, esto incluye la administración Bush también, es decir, la política hacia Cuba ha estado siguiendo los pasos de las pautas que sentó una espía, que es Ana Belén Monge. Los talking points. Cuba no es un Que era peligro. falso, además, lo de que Cuba no constituía Exacto. un peligro, ¿no? Está presa por espía. Bueno, cuando regresemos vamos a tener... bueno, el primer problema es que la ley de ajuste cubano por fin lograron meterla en la campaña electoral, pero se mete a través del personaje menos esperado, que es Donald Trump. Y el mismo tema cubano, la herencia cubana, también de lleno a través de las declaraciones que hacen tanto Ted Cruz como Marco Rubio. Tendremos todo eso y la pregunta de la política de engordar al enemigo, a lo mejor es válida. La política de abrazarlo para inutilizarlo. Vamos a analizarla al regreso.